En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Quiso Dios nuestro Señor adornar nuestra alma con las facultades que nos hacen imagen y semejanza suya, las facultades de la inteligencia, de la voluntad y de la memoria. Y hemos de mortificar también nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, por el medio de la cual somos capaces de asimilar aquello que perciben nuestros sentidos, procesarlo y crear la idea, y sobre todo conocer la causa y el fin de las cosas por las que han sido creadas y para qué han sido creadas, y el uso, por tanto, que hemos de hacer de ellas. Hoy, tristemente, vivimos en una sociedad donde hay ciertos lobbies, ciertos grupos de poder interesados en manipular las inteligencias, que las personas sean poco inteligentes, sean poco capaces de pensar y de examinar, discernir la información que les llega de su exterior. La televisión principalmente, pero los medios de comunicación, redes sociales, influencers de la sociedad actual, hacen que muchas personas no piensen, sino que asuman el pensamiento de otros, un pensamiento que es dado y que muchas veces es un pensamiento erróneo. No hay tarea mayor para la educación de los niños que enseñarles a pensar, a utilizar esta facultad que Dios nos ha dado para comprender las cosas, para asimilarlas, para discernirlas y, en definitiva, para distinguir el bien y el mal, el error y la mentira. Dice San Antonio María Claret que uno de los sacrificios más agradables a Dios nuestro Señor es el de someter nuestro entendimiento, y esto particularmente en varios casos. El primero de ellos es en apartar de nosotros la desidia, el desinterés o la negligencia en conocer las obligaciones que tenemos según nuestro estado de vida y según nuestra vocación, porque lógicamente el no conocerlas nos impedirá realizarlas, y el impedirnos realizarlas nos impedirá llegar a la santidad. Pues bien, sabemos que el secreto de la santidad está en el cumplimiento con perfección de nuestras obligaciones para con Dios, para con el prójimo y para con nosotros mismos, cada uno según nuestra vocación, cada uno según nuestro estado de vida. Por tanto, mortificamos nuestra pereza, mortificamos nuestra voluntad cuando nos disponemos a conocer mediante la inteligencia aquello que debemos obrar y aquello que debemos, lógicamente, rechazar o apartarnos de ello. En segundo lugar, dice San Antonio María Claret que el sometimiento de nuestra inteligencia agrada a Dios nuestro Señor cuando rechazamos nuestro propio parecer o juicio al de nuestros superiores, cuando esto no va en contra de la ley de Dios y le brindamos el obsequio de la obediencia. Por tanto, ese principio que se decía, el que obedece nunca se equivoca, el que obedece lógicamente a la ley legítima nunca se equivoca, es cierto. Y nosotros hemos de mortificar en este sentido nuestro propio parecer, nuestro propio juicio, y someterlo a aquel que está por encima de nosotros. Pues lógicamente distinta es la autoridad del Padre hacia con el Hijo, distinta es la autoridad del esposo hacia la esposa, distinta es la autoridad del maestro hacia el alumno, distinta es la autoridad y por encima la del superior religioso o civil sobre el ciudadano. Y hemos de tener esa disposición de someter nuestro parecer en todas aquellas cosas, lógicamente, que no vayan en contra de la ley de Dios y de sus mandamientos. En tercer lugar, es sujetar el propio juicio al parecer del prójimo. Y así lo dice el apóstol San Pablo cuando dice: obedeceos
mutuamente unos a otros. Y en todas aquellas cosas que no sean pecados, hemos de tener la gentileza, la amabilidad, la condescendencia para con el prójimo, sometiéndonos. ¿A dónde vamos? Vamos a tal sitio. Ah, pues estupendo. Y aunque no me guste, aunque me agradase otro, pues me someto porque en ello no hay bien ni mal, en ello no hay pecado. Y por tanto estoy ejerciendo esa mortificación de mi propio juicio y parecer, y en definitiva estoy haciendo ese obsequio a Dios nuestro Señor. San Francisco de Sales decía que la condescendencia es hija de la caridad y engendra y nutre la paz y amor en las familias y entre los demás prójimos. Fijaos, cuando falta esta condescendencia, esta capacidad de someternos al juicio de otro o al parecer de otro en las cosas que no montan ni tienen mayor importancia, cuánto perdemos, cuánta paz perdemos, cuántos conflictos, cuántas tonterías evitaríamos si tuviésemos esa condescendencia, esa docilidad de someter nuestro propio juicio. Es que a mí me parece que tiene que ser así, es que yo digo, es que yo, como digo yo. Y en los santos nos enseñan otro camino. En cuarto lugar, dice San Antonio María Claret, que hemos de mortificar los deseos de saber cosas dañinas o inútiles. La vana curiosidad, el afán de novedades tan peligroso y que por caminos tan tortuosos y peligrosos ha llevado a las personas. El querer saber más de lo que nos conviene o el querer saber aquellas cosas que no nos convienen. A veces nos conviene mantenernos en una santa ignorancia, porque una vez conocido el mal, ya empieza el gusano a querer tentarnos para caer en él. Y por tanto hay cosas que es mejor ni saber. Y en ese sentido hemos de tener también esa docilidad, esa humildad de no querer saberlo todo. Y de ahí que cosas que no nos importan, ni nos interesan, ni nos van a hacer ningún bien. Y en quinto lugar, dice San Antonio María Claret, que a Dios le agrada mucho el sacrificio de nuestro entendimiento cuando no juzgamos las obras ni las palabras de nuestro prójimo, a no ser que nos obligue el oficio de ser superior. Lógicamente el Padre con respecto al Hijo, el Obispo con respecto al sacerdote y sus fieles, el Papa con respecto a los miembros de la Iglesia, o el esposo con respecto a su esposa, o el maestro con respecto a sus alumnos. Pero si no, en todas las otras ocasiones hemos de intentar suspender el juicio con respecto a nuestro prójimo. Y si algo vemos que está mal, que es erróneo, que es pecaminoso, hemos de ser piadosos en el juicio, porque Dios es misericordioso también con nosotros. Y si Él, por su gracia, no nos hubiese librado de esas ocasiones y nos hubiese dado la fortaleza, ¿cómo caeríamos nosotros en la misma circunstancia? Y todo esto agrada a Dios nuestro Señor, porque si nos hallásemos en la situación del mismo prójimo, ¿cómo nos comportaríamos nosotros si Dios levantase la mano de su misericordia sobre nosotros? Pues esta es la mortificación que hemos de ejercitar en el pensamiento, en la inteligencia, y de ella sacaremos grande provecho, sobre todo si nos ponemos en el estudio serio de aquellas cosas que nos convienen para llegar a la santidad y a servir a Dios con perfección. Pidamos la gracia a San Antonio María Claret, su intercesión, y a San Diego de Alcalá, a quien celebramos en este día. Un hombre que vivió la mortificación de los sentidos, la mortificación de su cuerpo, también como religioso, que Él interceda por nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.